Hola de nuevo, hoy toca hablar una vez más de biotecnología, hoy toca hablar de un artículo científico, el sexto en esta serie Paperil, de hablar de un artículo, leer un artículo y subir un vídeo a YouTube todos y cada uno de los días de abril. Sí, sé que el nombre no es lo más original del mundo, pero es lo que da el salario de un científico, no da para más. Y el cerebro pues está a otras cosas. Así que el artículo de hoy yo creo que es un poquito más sencillo que el de los días anteriores. Es un artículo de revisión que va sobre esto. Sobre el virus de la papaya. El título del artículo es Gene Technology for Papaya Ring Spot Virus Disease Management. Que básicamente lo que quiere decir es un artículo de revisión en el que se analiza las distintas tecnologías que se han utilizado utilizando ingeniería genética para intentar conseguir una variante de papaya que sea resistente a uno de los virus más letales para este cultivo. Para los que no sepáis lo que es la papaya, lo que podemos hacer es juntos ir a nuestra fuente de información más fiable, o al menos a la que recurrimos, más fiable no, a la que recurrimos directamente, que es Google. Ya. Papaya, Carica papaya, es una especie de planta arbustiva del género Carica en la familia Caricaceae. Su fruto se conoce comúnmente como papaya, papayón, o locotón, papayo, lechosa o lechoza en República Dominicana y Venezuela, frutabomba en Cuba, ese nombre me gusta, melón, papaya, melón de árbol y mamón en Argentina y Paraguay. Perfecto, maravilloso, ideal, fantástico. Bueno, pues resulta que la papaya, este fruto tropical, es uno de los cultivos más importantes en algunas regiones tropicales del mundo, como por ejemplo Hawái. Y resulta que hace unos años, en el siglo pasado, yo todavía no había nacido, la verdad. Ay, qué tiempos. Pues simplemente hubo una epidemia bastante fastidiada de este virus, el virus del ring spot, o sea, es un virus de ARN que infecta al fruto de la papaya y pues básicamente echa a tirar el cultivo porque la planta empieza a crecer peor, se fastidian las hojas y entonces la planta no tiene suficiente energía o sea, no es suficiente luz para producir el resto de sustancias que necesita para crecer, y entonces la productividad del cultivo baja hasta el 100% en algunas de las áreas. Entonces fue una crisis bastante chunga para Hawái porque gran parte de la economía, o al menos en algunas partes, es dependiente del cultivo de este vegetal. ¿Y qué hacemos cuando hay un problema? Pues acudimos a la ciencia para intentar solucionar este problema. Y concretamente fueron unos investigadores en conjunto con la Universidad de Hawái y la Universidad de Cornell en Estados Unidos que diseñaron una serie de ideas o una serie de mecanismos o tecnologías para poder obtener una variante de papaya resistente al virus. Pero claro, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Lo primero, ¿cómo infecta el virus a la planta? ¿Y qué tipo de virus es y demás? Pues es un virus de ARN que infecta a la planta principalmente por heridas, pues simplemente, pues yo qué sé, hay un fuerte viento y entonces se rompe una hoja y queda expuesto al interior de la planta al exterior, y entonces, valga la redundancia, y entonces puede entrar el virus por ahí e infectar. Pero claro, la probabilidad de que esto pase no es tan alta. Entonces, ¿cómo es la manera más efectiva que tiene el virus de infectar a una planta? Pues a través de picaduras de insectos, de áfidos principalmente, mosquitos de plantas, para los amigos. Y da la casualidad de que este virus en concreto, tiene una gran afinidad para transmisión por áfidos. Y entonces, pues para la papaya no eran las mejores noticias del mundo, la verdad. Así que, vale, ya sabemos más o menos cómo se transmite. ¿Cómo se propaga por dentro de la planta? Pues principalmente el virus se propaga interaccionando con los distintos componentes del virus con algunos componentes de la planta. Entonces, de aquí podemos sacar dos ideas, ¿no? Lo primero es que el virus necesita, por definición, necesita partes de la planta
o partes de los mecanismos moleculares de la planta para reproducirse. Seguro que habréis oído estos días hablar de este tema. Y además, como se va a ir moviendo por las distintas partes de la planta, necesita interaccionar con algunas proteínas, algunos receptores de la planta. Entonces, ahí ya empezamos a pensar y decimos, si una planta no tiene ciertos receptores, pues a lo mejor podemos conseguir hacer a esa planta resistente, ¿no? Porque si no tiene las piezas con las que encaja con el virus para que éste se propague, pues podemos conseguir una variedad resistente. Y efectivamente existen otras plantas, otras especies de papaya, otras especies de cárica, de la familia del género cárica, que son resistentes, pero son especies salvajes, que no tienen un valor industrial o económico tan bueno. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos una variedad de planta que tiene una alta productividad o un alto valor económico y una planta que tiene una característica que nos gusta? Las cruzamos, hacemos una fusión, pero no funcionaba. No funcionaba porque no eran compatibles sexualmente. Y esto suele ocurrir principalmente porque una de las dos plantas tiene más cromosomas o cosas así. No sé exactamente, pero básicamente eran incompatibles sexualmente y no se podían cruzar. Entonces, ¿qué se podía hacer también? Pues podemos pensar... una estrategia interesante sería intentar matar a los mosquitos, que son los que transmiten la enfermedad. Pero al final es muy complicado, poner redes en los cultivos no suele ser efectivo y suele costar demasiado. ¿Qué más opciones nos quedan? Tenemos la variedad esa que decíamos que sí que era resistente. Podemos intentar buscar cuál es el gen de resistencia. Eso también nos llevaría un tiempo. Pero bueno, es una opción. Aunque claro, luego se lo tendríamos que meter a la planta. Ese es el otro inconveniente. ¿Qué más podemos hacer? Podemos coger a la planta, la inoculamos con el bicho, unas cuantas plantas, inoculamos con el virus y vamos viendo a ver si sobrevive un poquito una planta y entonces la volvemos a inocular con el virus y en distintas generaciones la infectamos con el virus y las plantas que vayan siendo resistentes pues habrán adquirido alguna mutación que las haga resistentes, pero claro, esto tarda mucho tiempo. Esto sería hacer evolución experimental con plantas. Es un poco movida, porque las plantas tienen un ciclo de vida bastante largo comparado con otros organismos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos intentar hacer una vacunación, como hacemos con algunas enfermedades humanas, ¿no? Utilizamos una cepa o una variante del virus que esté atenuada o que no sea tan virulenta y se la ponemos a la planta para ver si la planta desarrolla algún mecanismo de resistencia que luego también confiera resistencia contra el virus que es el virus chungo totalmente. Y también, a veces funcionaba y a veces no, pero claro, ¿cuál es el problema de esto? Que para eso necesitas tener un buen virus que sea bueno, es decir, bueno en dos sentidos de la palabra, que infecte bien, lo suficientemente bien a la planta para que la planta pueda generar una resistencia, pero también que sea lo suficientemente bueno para que no se cargue la planta. Y además, para poder inocular los virus correctamente necesitas personal especializado. Entonces, claro, es como las personas no nos vacunamos nosotras solas, tenemos que ir a un centro de salud para que nos vacunen. Pues no podemos tener a un mogollón de tecnólogos que vayan a vacunar planta por planta todas las plantas de Hawái. Así que no era la solución más factible. Pero se dieron cuenta de una cosa. Y es que, claro, nosotros podemos interferir con el proceso de replicación del virus de varias maneras. Una, por ejemplo, sería si el virus entra con su ARN, que es un ARN muy largo, y empieza a producir la proteína que codifica ese ARN, ¿no? Empieza a producir la proteína y la proteína empieza a hacer cosas raras, se autoensambla, se corta, se pega, y forma un virus nuevo. Y entre esas proteínas hay una que es la replicasa, que es básicamente la que hace más copias y copias y copias del virus.
¿qué pasa si nosotros interferimos con esa replicasa? Podríamos echarle algún fármaco así raro a la planta, pero no, las plantas no se suelen tratar así con fármacos como se trata a los humanos. Así que eso no puede ser una buena idea. Pero, ¿y si nosotros le metemos a la papaya el gen de la replicasa del virus, pero que esté fastidiado, que no funcione? Porque claro, entonces ahí competirían la replicasa deficiente que hemos metido en la planta y la replicasa del nuevo virus, que el virus que está infectando. Y como si nosotros podemos regular cuánta cantidad de replicasa mala, de replicasa deficiente hay, si es bastante más alta que la otra, pues la probabilidad de que el virus consiga replicarse dentro de la planta va a ser muy pequeña. Sí, amigos, la tecnología de los organismos transgénicos es muy interesante. Hay otros problemas, como que parece que no le gusta a los políticos o que no le gusta a ciertas organizaciones, digamos, ecologistas, ¿no? Pero claro, es que estaba en juego la papaya y recordemos que era muy importante para ciertas zonas tropicales, como en este caso Hawái. Pues nada, estos investigadores empezaron a desarrollar este tipo de herramientas, no solo con la replicasa, sino también utilizaron lo que se llama el sistema de RNA interferencia, que su propio nombre lo indica, es utilizar ARN que interfiere. Básicamente, ellos le metían a la planta un gen que codifica un ARN y ese ADN, o sea, ese ARN se pega con el ARN del virus y entonces impide que ese ARN funcione. Y además las plantas tienen un mecanismo que cada vez que ven dos ARNs pegados, sacan unas tijeras, hacen pis, 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 y se va a la mierda el virus. Y esa fue otra estrategia que también funcionó. Y otra de las estrategias era vacunar genéticamente a la papaya. Es decir, meter un gen que codificaba una de las proteínas del virus para así también interferir con el ensamblaje del virus cuando llegara a infectar a la planta. Pero claro, esto tiene una serie de, digamos, nosotros estamos metiendo algo externo, entonces podemos pensar una serie de inconvenientes. Por ejemplo, estamos metiendo genes externos a una planta, entonces, ¿va a cambiar las propiedades de la planta? Pues los investigadores comprobaron que no se cambiaban las propiedades. Más inconvenientes, pues si nosotros metemos un gen en una planta y se lo damos a un agricultor para que lo cultive, pero su vecino no cultiva transgénicos, puede ser que un mosquito pique a una planta, pique a la otra y entonces transfiera los genes y los cultivos del otro se vuelvan transgénicos. Pues no, por dos motivos. Uno, que se demostró que no era así, y segundo, normalmente cuando cultivamos un transgénico siempre tenemos alrededor un cultivo de seguridad para que con una serie de distancias, unos parámetros calculados para que no pueda salir esos genes externos, no puedan salir de las plantas que nosotros sabemos que son transgénicas. ¿Qué más problemas? Bueno, estamos metiendo una proteína externa en un cultivo que luego se va a comer. ¿Puede eso tener algún efecto en la salud? Pues a ver, la proteína no hace nada específicamente en la planta. Entonces, lo mismo te da comerte una proteína de un chuletón que comerte una proteína nueva que hayas metido en esa planta. El único problema podría ser que, como es una proteína nueva, es rara, pudiera provocar una alergia. Pero normalmente no. Y de hecho, estudios científicos han demostrado que en el caso concreto de la papaya, estos genes que se han introducido no generan ningún tipo de alergia. Y recordemos que también hay una opción de hacer este cultivo transgénico que no tiene nada que ver con introducir un gen que produce una proteína, que es la estrategia del ARN de interferencia. Entonces, al final, ahora mismo se está cultivando en Hawái casi el 75% de la papaya que se cultiva en Hawái es transgénica. Transgénica precisamente porque necesitaban muy urgentemente, a finales del siglo pasado, empezaron a necesitar una alternativa o una solución al problema que tenían con
con el virus de la papaya. Y cuando vienen los problemas es cuando acudimos a la ciencia, ¿no? Para que nos den soluciones rápidas y nos solucionen estos problemas, ¿no? Esto es como suele funcionar la historia. Y luego, ¿qué ha pasado en el resto de sitios? ¿El resto de sitios están acogiendo bien la papaya? Pues ahí está el problema socioeconómico, ¿no? El problema cultural de ver, estoy comiendo un transgénico, esto será malo, o el problema, ¿cómo se dice? El problema económico a nivel de, no, es que habrá monopolio porque quien produce estas variedades van a obligar a cultivar a los agricultores. Y pues no, o sea, tu agricultor, si te sale más rentable, pues cultivas, y si no te sale más rentable, pues no. De hecho, un agricultor en España, si le dejaran cultivar papaya transgénica, no lo va a cultivar porque la población no le va a gustar, porque ahora mismo no estamos culturizados lo suficiente para entender que comerse un transgénico no tiene un riesgo mayor que comerse la planta que no es transgénica, ¿no? Y luego, esto es una solución muy específica al virus de Hawái, a la planta, a la variedad que se cultiva en Hawái. Entonces, si nosotros queremos transferir esta tecnología a otras zonas tropicales donde se cultive la papaya, tenemos que hacer un estudio muy concreto de cuál es la variedad del virus, cuál es la variedad de planta que queremos producir. Entonces, este es otro de los problemas de los transgénicos, que claro, no solo tienes el problema de que a la gente de primeras no le mola el rollo, no tienes solo el problema de que tienes que tener unos estudios científicos que demuestren que funciona, que sirve para algo, sino que además lo tienes que hacer para cada una de las variedades que se cultivan en cada una de las partes del mundo. Y por eso es tan importante que empecemos a cambiar la mentalidad y empecemos a cambiar la legislación que prohíbe o que limita o que entorpece el desarrollo de este tipo de tecnologías. Porque si no, va a llegar Paco con las rebajas y nos vamos a querer replantear el uso de la tecnología transgénica en plantas. Porque recordemos que hay una cosa que se llama cambio climático, que la gente no está muy concienciada y tiene pinta de que no lo vamos a solucionar. No estamos actuando lo suficiente, así que vamos a tener que buscar soluciones alternativas. Que la solución al cambio climático no son los transgénicos, eso tenedlo claro. La solución es que dejemos de consumir como unos verdaderos cerdos y pues que moderemos un poco nuestro estilo de vida. Pero bueno, los transgénicos no están de más y dan de comer a científicos como yo. Entonces, pues oye, habrá que hacer algo por ahí. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Ha sido un tema un poquito más general, un poquito más sencillo. No ha habido experimentos a tope y figuras y no. Ha sido más filosófico, científico, mágico. Así que, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, porfa, compartidlo. Así todo el mundo sabe lo loco que estoy por querer comentar un paper al día. Y pues nada, eso, dejadme comentarios, seguidme en redes sociales, campanita, suscribíos y esas cosas. Y poco más. Nos vemos mañana, día 7. Día 7 del reto. Y pues nada, eso. Que yo soy Dani García y soy Biotech. ¿Y tú?